Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 29 de enero, le tenemos las noticias. Habitantes de Santana Maya denunciaron que por 6 días se ha registrado el incendio de plantas de Tule, lo que ha generado afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente, por lo que llamaron a la intervención de las autoridades. El coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Alvarado, acudió este domingo a la zona e informó que el foco del incendio se encuentra a la mitad del lago de Cuitzeo, que está totalmente seco, en una situación que consideró crítica. Pese a que fue un mandato del Tribunal Electoral Federal y del Consejo General del INE, en Michoacán no se ha instalado la mesa de seguridad en la que se deben analizar las condiciones de riesgo en que se desarrollarán los comicios. Alrededor de 140 casillas electorales podrían no instalarse en el estado debido a la negativa de comunidades indígenas a permitir la votación. Personas con discapacidad del estado exigieron a las autoridades electorales condiciones para ejercer un voto independiente, en el que no requieran a nadie para acudir a las urnas y evitar así el intento de coacción de familiares o desconocidos. Un total de 382 personas que están imposibilitadas para salir de casa emitirán su voto anticipado en Michoacán, por lo que partidos y autoridades electorales acudirán a su domicilio para que ejerzan este derecho. Para exigir a la Federación y al gobierno estatal el cumplimiento de los acuerdos pactados, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base marcharán este lunes de Casa de Gobierno a las instalaciones de pensiones civiles y luego al centro de Morelia. Debido a que no se han acatado las disposiciones municipales en el manejo de los tanques de gas, al menos 25 tianguistas han sido suspendidos de sus actividades. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Es lunes 29 de enero, le tenemos lo más importante que sucede en torno a nuestro estado, así es que le invito a que se quede con nosotros en esta mañana de lunes 29 de enero. Le estamos diciendo ya adiós al primer mes del 2024, caray, rapidísimo. Y bueno, pues estamos arrancando este lunes a 8 grados, no hace mucho viento, así es que digamos que no se siente demasiado intenso el frío. De todos modos hay que procurar pues una chamarra, cobijarnos para evitar una situación complicada. El meteorológico nos dice que hoy será un día nublado y que la temperatura máxima será de 22 grados para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este lunes 29 de enero. Y vámonos con las noticias. Habitantes de Santana Maya denunciaron que desde hace 6 días desconocidos se han dedicado a quemar el tule de la región, lo que ha generado una grave contaminación. Compartieron con Postdata una serie de fotografías que muestran una densa nube que cubre a la población y exigieron a las autoridades detengan esta quema que genera afectación a su salud y al medio ambiente. Señalaron que la situación se suma a que el lago está prácticamente seco, lo que también provoca tolvaneras recurrentes y contamina el ambiente de los municipios que están aledaños. Una situación pues lamentable la que se está dando. Para quienes nos siguen a través de Facebook podrán ver ahí las imágenes de pues toda esta contaminación que surge por esta quema de tule en
el lago de Cuitzeo, un lago que también la imagen nos deja ver, pues está lamentable, tristemente seco. Vemos imágenes ahí de la zona centro, digamos, del municipio de Santana Maya, con una densa nube de humo que pues prácticamente oscurece el centro de Santana Maya. Complicado pues lo que están viviendo allá, y que nos hicieron llegar pues algunas fotografías varios de sus habitantes. En una publicación además en redes sociales, otra persona, Omar Vega, alertó sobre la crítica situación que enfrenta el lago de Cuitzeo, considerado el segundo más importante de México. Recordó que la sequía severa agravada por el cambio climático, la eliminación de árboles y el uso excesivo del agua ha causado una preocupante disminución de sus fuentes de agua. Advirtió también que los incendios en los pastizales y plantas de tule han tenido un impacto negativo en el ecosistema del lago, así como en la calidad del aire y la salud de los habitantes de la zona. Entre los comentarios que nos hacían es que tienen la creencia algunos habitantes que quemando el tule pues generan que nazcan más, y pareciera que lo que provocan es el querer tener más planta de esta de tule. Es extraño, pero bueno, fue uno de los argumentos que nos dieron, y están pidiendo ahí que las autoridades pues se hagan presentes. Mientras tanto, tras la denuncia ciudadana, el coordinador de Protección Civil del Estado, Jorge Romero Alvarado, se trasladó este domingo a la zona del siniestro e informó que el foco del incendio de tule que afecta a Cuitzeo, Santana Maya y parte de Guanajuato se encuentra justo a la mitad del lago, que está totalmente seco debido a los efectos del cambio climático. En una transmisión vía redes sociales, aclaró que ni siquiera con vehículos de tracción es posible llegar al origen del siniestro, que genera además daños sanitarios en la zona. Ya fueron pues las autoridades ante la solicitud de auxilio de algunos habitantes, pero como usted escucha, no se puede hacer gran cosa, está complicado el asunto. Estamos aquí donde es el foco del incendio, el lago de Cuitzeo, donde de alguna manera está causando daños sanitarios en lo que es el humo que se está provocando. Estamos ahorita en el lugar de los hechos, venimos para ver, traemos unidades doble tracción, pero aún así es imposible que puedan accesar al lugar o al foco del incendio. Hay que estar muy al pendiente. Por la situación del cambio climático, pues ustedes pueden ver que ya hay una repercusión en lo que es el lago de Cuitzeo. Totalmente está seco. Ahorita nos encontramos prácticamente en la mitad, y donde el foco del incendio, bueno, es de una situación crítica. Tenemos ahorita el humo está bajo, pero en la tarde con los vientos que se generan, bueno, tienden a llevar el aire hacia diferentes direcciones, y uno de los lugares es Cuitzeo, es Santana Maya y parte de Guanajuato. Bueno, para usted que nos sigue en la radio, pues platicarle que se ve pues triste. La verdad es que es frustrante ver el lago de Cuitzeo en las condiciones que se encuentra. Me parece que se descuidó desde hace muchos años, no se le presta atención. Recuerde usted que temas de la naturaleza pues no terminan de ser prioridad para las autoridades, no lo han sido. Y bueno, este es un ejemplo más, pues un lago que pues a ratos parece ya definitivamente muerto, ojalá que no, pero una situación crítica la que se vive en el lago de Cuitzeo, seco totalmente. Se hace evidente además con una tierra que está ahí quebrada, que se ven pues grietas por todos lados, y luego se suma este incendio, bueno, pues se vuelve crítico, además por el humo que hay en la región, y luego cuando llegan los vientos, pues ese lago seco lo que genera son las tolvaneras, que también afectan a la población en sentido estricto en sus vías respiratorias. Complicado pues el panorama para sobre todo los habitantes ahí
cercanos, que son vecinos al lago, lo que alguna vez vimos como el lago de Cuitzeo. Ahora recordábamos aquí con los compañeros Manuel González, el Dani Guillén y un servidor alguna vez cuando niños, hace ya un ratito, pero pues era sorprendente pasar por ahí y ver el lago pues regularmente con agua. Hace 3, 4 décadas todavía esto era posible y bueno, hoy cada vez más complicado el tema del lago de Cuitzeo. Ahí lo que ha sucedido este fin de semana. Esperemos pronto haya buenas noticias y ojalá que quienes están quemando ahí el Tule pues dejen de hacerlo. Ojalá les quede claro que esto es una afectación a la población vecina. Y miren, pese a que fue un mandato del Tribunal Electoral Federal y del Consejo General del INE, en Michoacán no se ha instalado todavía la mesa de seguridad en la que se deben analizar las condiciones de riesgo en que se desarrollarán los comicios. Está anunciada para que ya en estos días se lleve a cabo, pero hasta el momento no se ha cumplido con ese mandato. El Instituto Nacional Electoral sigue en espera de que se instale la mesa de seguridad con autoridades federales y estatales de Michoacán para evaluar los factores de riesgo bajo los cuales se desarrollan los comicios, señaló el vocal ejecutivo de dicho organismo en el estado, David Alejandro Delgado Arroyo, al precisar que así lo mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al anular la votación de algunos municipios en la elección de la gubernatura en 2021 por la injerencia del crimen organizado. En entrevista, recordó que al resolver el denominado juicio madre o impugnación a los resultados de la elección, el máximo órgano jurisdiccional determinó que el INE debía generar un protocolo nacional de riesgos y en 2022 el Consejo General acordó que tanto su representante en cada estado como los presidentes de los organismos electorales locales en todo el país debían participar en una mesa de seguridad, pero en Michoacán no se ha instalado, por lo que el llamado es a que se lleve a cabo. En esa sentencia se ordenó al Instituto Nacional Electoral generar unos lineamientos como una política nacional de seguridad electoral. Ese acuerdo de riesgos, de protocolo de atención de riesgos, el Consejo General lo aprobó del INE, lo aprobó en el mes de diciembre de 2022. De tal manera que tenemos una ruta, esa ruta señala que los consejeros presidentes de los institutos electorales de los estados, como aquí el maestro Ignacio Hurtado y un servidor como vocal ejecutivo, deberemos de participar en la mesa de seguridad. Esta invitación todavía no se ha dado en Michoacán. El funcionario electoral señaló que se notificó al Consejo General del INE que no se ha instalado la mesa de seguridad en Michoacán, pero recordó que en la entidad hay una mesa de gobernabilidad que sostendrá una reunión el próximo 31 de enero, en donde se contempla abordar la definición de un protocolo para atender este tipo de riesgos. Delgado Arroyo anticipó que tendrá que realizarse una valoración de la situación de inseguridad que registra cada punto geográfico y actuar en consecuencia. Y hay otro tipo de situaciones que hemos detectado que son comunidades muy pequeñas en donde definitivamente no hay acceso. Entonces, pero son comunidades, digamos, en donde el asunto del ejercicio del voto lo solucionamos trasladando la casilla a una comunidad cercana dentro de la misma sección, o bien generando un criterio de que hay menos de 100 electores en esa comunidad para trasladar a la sección más cercana. Entonces tenemos alternativas de cómo resolver esos problemas, pero son problemas que tendremos que resolver o atender en diálogo con quienes saben. O sea, nosotros no somos una institución que provea seguridad ni que ya realice investigaciones en materia de seguridad. En su resolución del 30 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya en la elección de la gubernatura de Michoacán, pese a reconocer que se acreditó la coacción y presión del crimen organizado hacia el electorado, los funcionarios de casilla y los candidatos en 4 municipios del estado, así como la violación a la veda electoral. Por este motivo se dejó sin efecto la votación en 129 casillas, es decir, 2.1% del total instaladas en todo el estado, en los municipios de Mújica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta mesa que se debe instalar en Michoacán. Está tentativa para el miércoles, vamos a ver si se lleva a cabo y vamos a ver también si se hablan las cosas realmente o sigue el discurso del gobierno de decir que todo está bien, que no hay ningún problema, que no le ven focos rojos ni amarillos, que todo marcha sobre ruedas. Parece que se les olvidó que en el pasado proceso electoral, donde surgieron las autoridades actuales, el gobernador, los actuales alcaldes, los diputados, bueno, pues hubo un fallo del Tribunal Electoral Federal donde determinó que gana efectivamente Alfredo Ramírez Bedoya la elección a gobernador, pero echa abajo casillas en municipios donde pudieron confirmarse que hubo presencia de personas armadas, presuntos integrantes de grupos criminales, para favorecer la elección preponderantemente a favor de Morena. Cuando le quitan esos votos a Morena y al gobernador, quedó muy cerca, a prácticamente nada, 15,000 votos, si no mal recuerdo la diferencia, entre el primero y el segundo lugar, es decir, entre Alfredo Ramírez Bedoya y Carlos Herrera Tello, es decir, prácticamente un empate técnico, digámoslo de otra manera, y esto por la presencia del crimen organizado. Hubo más quejas, hubo más señalamientos de que este tipo de situaciones se registró por varias partes de la entidad donde hubo presencia de hombres armados, pero no se pudieron demostrar, no hubo las pruebas contundentes para echar abajo esas casillas, pero pudo haber sido, o fue, mejor dicho, una tragedia la presencia de hombres armados en la elección pasada, pero los resultados no fueron tan graves, digamos, no actuó de una manera contundente, incluso para echar abajo la elección el tribunal, porque no hubo las suficientes pruebas. Eso no se puede dejar de ver. Esa es la realidad inmediata de un proceso electoral a todas luces inseguro, donde además hubo candidatos muertos, donde además hubo balaceras, donde hubo ataques a quienes estaban contendiendo por algún cargo de elección, y eso no se puede dejar de ver. Nada más que cuando ya se está en el poder, en el gobierno, pues quienes están ahí siempre tratan de menospreciar todo, de hacer sentir como que aquello que es gravísimo para la población no está pasando, y sueltan su demagogia, sus rollos ahí para tapar todo lo que está sucediendo o hacer como que no se dan cuenta, y hasta ahora ese ha sido el comportamiento del gobierno del estado, negados a reconocer que hay un problema de inseguridad en Michoacán de cara a los comicios. Veremos qué sucede. Por lo pronto así se ve hoy Michoacán, no sé si usted lo vea diferente. Y mire, hablando de todo esto, al menos 140 casillas electorales están en riesgo de darse de baja en Michoacán debido a la negativa de los pueblos originarios a permitir, su instalación, por lo que el lunes se presentará un informe preliminar en el Consejo del Instituto Nacional Electoral. El vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que por el momento no tienen ninguna casilla en riesgo de no instalarse por motivos de seguridad, pero sí por la negativa de las comunidades indígenas. En este momento no, por cuestiones de seguridad no. Tenemos un análisis preliminar que se va a presentar el lunes ante el Consejo Local, sobre casillas que están en situación de riesgo de darse de baja por la situación de negativa de pueblos originarios. En ese sentido, el conjunto preliminar asciende a más de 140 casillas en el estado de Michoacán, por esa razón. ¿El proceso electoral pasado cuántos fueron? 88. Entonces, Vamos a ver, es una situación preliminar, y yo considero que una parte importante de esas más de 140 podría reducirse en las próximas semanas, no es un hecho. Reclusos que se encuentran en penales de Michoacán que no han sido sentenciados y no han perdido sus derechos políticos podrán votar por primera vez
para presidente de la República en este proceso electoral. Así lo dio a conocer el vocal del INE, David Alejandro Delgado, quien aseguró que la votación será controlada por ese organismo, por lo que descartó el riesgo de que haya coacción. Explicó que el censo inicial arrojó que 2.600 personas privadas de la libertad que se encuentran en los penales estatales están en el padrón y listado nominal de electores, pero 500 no tienen credencial, por lo que se les invitará a tramitarla en un periodo extraordinario con el propósito de que puedan ejercer su derecho. Señaló que solo podrán votar por presidente de la República, ya que a nivel federal no se legisló para diputaciones y senadores, mientras que en el Código Electoral del Estado no está contemplada esta posibilidad. No, solamente para presidencia de la República, porque es un poco más complejo para senadurías y diputaciones federales, porque habría que trasladar el voto a otro sitio si es que es de otra entidad. Y por otro lado, en la legislación local no está la disposición de que puedan votar en prisión preventiva. La sentencia del tribunal se dirige solamente al ámbito federal. Además, personas con discapacidad que viven en Michoacán exigieron a las autoridades electorales condiciones para ejercer su voto independiente, en el que no requieran a nadie para acudir a las urnas y evitar así un intento de coacción tanto de familiares como de conocidos. Condiciones para emitir un voto independiente sin limitaciones materiales y sin coacción de familiares o conocidos, exigieron personas con discapacidad que asistieron este sábado al arranque del primer taller de personas con discapacidad en los comicios, convocado por el Instituto Electoral de Michoacán. El joven y destacado deportista Ángel Ibarra Jasso, quien ha luchado por la vía legal para que partidos y órganos electorales cumplan las acciones afirmativas, explicó que aunque el Código Electoral del Estado permite que una persona con discapacidad acuda a votar con un acompañante, este sector demanda que se generen las condiciones para que no necesiten absolutamente de nadie. Denunció que a nivel nacional se presentaron al menos 50 casos de personas con alguna discapacidad que fueron coaccionadas a votar por algún candidato en la elección pasada. Pues las herramientas que existen al día de hoy en el Código Electoral, incluso aquí del Estado, te permite que tú vayas acompañado de una persona. Sin embargo, la nueva petición de la comunidad es hacer un voto independiente, no necesitar absolutamente de nadie para poder ejercer nuestro derecho, debido a que sí se nos presentaron casos en el 2021 donde fueron coaccionados en cierta parte por algún familiar, por alguna otra persona. La consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel reconoció que hace falta la difusión de los derechos electorales que tienen las personas con discapacidad, así como generar las condiciones para que lo hagan. Explicó que este sector representa el 3% del listado nominal, es decir, un total de 105,000 hombres y mujeres con discapacidad que tienen credencial de elector, pero en una consulta solo 180 manifestaron su interés en participar. Yo creo que es poco conocimiento porque interés tienen. Ellos quieren formar parte de las decisiones, quieren ser tomados en cuenta justamente, pero muchas veces nosotros como instituciones también les fallamos y no les damos la información que debemos para que se sientan seguros y se sientan con ese poder de salir a votar. En las pláticas previas que teníamos para organizar este taller nos decían justamente eso, llegamos muchas veces a las casillas y no hay una mampara a nuestra altura, las personas de talla baja. No hay una mampara a nuestra altura, llegamos, vemos que hay solamente pues mamparas altas. ¿Cómo me voy a acercar con esa confianza si de entrada visualmente me siento discriminada, me siento que no formo parte de las decisiones? El vocal del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, informó que hay una serie de alternativas para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a votar, como las boletas en braille, la mampara especial y el voto anticipado que pueden hacer desde su domicilio quienes están en condición de postración y no pueden salir de casa. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Y bueno, una de las opciones que tienen estas personas es, como ya decía
esta consejera, pues es votar por anticipado, también lo explicaba el vocal del INE en Michoacán, y por este motivo 382 personas que no pueden salir de su hogar van a votar de manera anticipada, de tal manera que el órgano electoral, acompañado de partidos electorales, de sus representantes, acudirán al domicilio de estas 382 personas para que voten anticipadamente. Un total de 382 personas podrán acceder a ejercer su derecho al voto a través de lo que se ha denominado voto anticipado. Así lo confirmó la consejera general del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez Cortés. Estos votantes se encuentran principalmente distribuidos en Lázaro Cárdenas, Apaxingán, Zitácuaro, Jiquilpan, Zaguayo, La Piedad, Yurecuaro, Zamora, Hidalgo, Puruándiro, Zacapú, Morelia, Uruapan y en Pátzcuaro. La funcionaria electoral precisó que el voto anticipado está dirigido a las personas que están postrados en cama y difícilmente pueden acudir de manera personal a emitir su voto en las casillas que serán instaladas para este fin. Y bueno, ahora tendremos el voto anticipado también en el estado de Michoacán. Tenemos ahí un listado de 382 personas que también se tendrán que reflejar en el PREP como estos resultados de voto anticipado, que son personas que se encuentran postradas o que por alguna condición física no pueden acudir a la casilla. Detalló que es la primera ocasión que se aplica esta figura que se establece en la ley electoral. Sí, o personas mayores que no es que tengan alguna discapacidad, sino que son adultos mayores que ya están en una situación de postración o que no tienen la facilidad de salir, y en ese sentido es que se genera un grupo de personas que van al domicilio para efecto de recibir ese voto, o sea, va a una casilla para recibir ese voto, y el listado nominal de estas personas son 382. La consejera electoral aseguró que se encuentra garantizado que el voto cumpla con las características de ser universal, libre y secreto, ya que para ejercerlo, además de acudir personal del instituto hasta su domicilio, se hacen acompañar de los representantes de los partidos políticos que garanticen que el mismo pueda ser ingresado en la urna sin que sean violentados estos principios. Claro, se garantiza que sea secreto, pero es importante también decir que acompañan los partidos políticos, o sea, se genera una mesa directiva, digámoslo así, de casilla que acompañan a este domicilio, y hay acompañamiento también de los partidos políticos, quienes pueden dar seguimiento de a qué domicilio se fue, cómo se sale, la urna perfectamente sellada y bueno, todo el protocolo que se sigue para garantizar la secrecía del voto. En Michoacán son un total de 382 ciudadanos que ejercerán este derecho, de los cuales 238 son mujeres y 144 hombres. El periodo para votar bajo este esquema es del 6 al 20 de mayo próximo. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y en demanda del reconocimiento de sus procesos escalafonarios y de que se cumplan los acuerdos políticos que se establecieron con la USICAM, es decir, la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base anunciaron que realizarán una marcha estatal masiva en Morelia este lunes para que usted tome previsiones. En un desplegado informaron que la movilización partirá desde Casa Michoacán con rumbo a Pensiones Civiles del Estado, localizado en Avenida La Huerta de Morelia, donde realizarán un mitin político. Explicaron que en ese lugar exigirán el reconocimiento de su compañero Salvador Querea Morales en la Junta Directiva de Pensiones, para luego seguir la marcha y concluirla en el Centro Histórico de Morelia. Tome previsiones, hoy va a ser un día complicado con el tráfico vehicular. Las disposiciones municipales en el manejo de los tanques de gas, al menos 25 tianguistas han sido suspendidos de sus actividades. De 20 a 25 puestos comerciales que se instalan en el tianguis de la capital michoacana han sido suspendidos en sus actividades diarias por no acatar la disposición que los obliga a tener tanques de gas de menos de 30 kilos en sus puestos. Así lo dio a conocer el director de mercados de Morelia, Marco Antonio Garibay González. Luego de que en septiembre del año pasado se registraran en Morelia al menos 2 explosiones de tanques de gas, el municipio, a través de las áreas de mercados, inspección y vigilancia, así como de protección civil, prohibieron la instalación de estos elementos de más de 30 kilos, al señalar que debían
acatarlo en tianguis y en específico los puestos de comida para poder operar. Sin determinar puntualmente el número de puestos que corresponden a cada giro, Garibay González comentó que principalmente se retiró a aquellos que se dedican a la venta de chicharrón, quesadillas y pambazos, entre otros. Explicó que esta problemática se ha presentado principalmente en los sectores Nueva España y Revolución, los cuales se encuentran en el oriente de la capital michoacana y que engloban poco más del 40% de los más de 80 tianguis que se colocan en la ciudad. En este momento tengo en revisión por cuarta vez de lo que va de este año, en la parte del sector Nueva España y Revolución están revisando lo que son los tanques estacionarios en todos los tianguis. Ahorita están los compañeros trabajando en ello y hemos suspendido como unas 25 actividades comerciales en los propios puestos. El que hace el chicharrón en el tianguis, casi en su mayoría tienen ya tanques de 20 kilos, pero pues no falta el que no entiende y el que cree que no pasa nada y sigue en su terquedad de seguir trabajando, incluso a retar a los propios inspectores. Fue el pasado 7 de septiembre del 2023 cuando en el tianguis que se instala en Lomas del Valle explotó un tanque de gas en un puesto de venta de chicharrón, mismo que dejó un total de 10 personas lesionadas. Mientras que el 17 del mismo mes, en la colonia Jaujilla de esta ciudad, un aparato similar explotó en un puesto de carnitas. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Javier Velázquez. Bueno, pues ahí tiene este tema grave, sin duda, peligroso, el de los tanques de gas, y que hay que ponerle cuidado. Por lo pronto, 25 tianguistas no han cumplido debidamente con las protecciones, con las disposiciones municipales, y fueron suspendidos de sus actividades. La Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Morelia ha identificado al menos 25 ambulantes que se encuentran operando en el centro histórico de la capital michoacana sin ningún permiso. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Marco Antonio Garibay González. Recordó que cuando llegaron a la actual administración municipal, al menos 1,500 ambulantes contaban con tolerancia para poder operar en la zona centro de Morelia, pero debido al reordenamiento que implementó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se ha disminuido dicha cifra hasta un total de 300 oferentes que están debidamente identificados y que ya cuentan en este momento con su gafet. Alrededor de diario estaríamos pensando que son entre los 20 y los 25. El que anda con el churro ahí sobre la calle Valladolid, el que anda con las papas, los elotes. Sí. No, lamentablemente no son de Morelia, son de una comunidad, de un municipio y de San Lucas. Y bueno, pues ellos tienen ya muchos años arraigados aquí, que incluso a nuestra llegada se hablaba incluso hasta de que pagaban de manera extraoficial a algunos inspectores, a alguna gente que trabajaba en la dirección y que pues bueno, pues fueron los primeros que se pusieron a disposición. Bueno, pues ahí tiene usted esta explicación también de cómo encontraron el centro histórico, sobre todo cuando arribó esta administración con pues demasiados ambulantes, 1,500 que tenían tolerancia, y de esos 1,500 pues les fueron cancelando ahí esta posibilidad a 1,200 y hoy quedan 300 oferentes identificados y que tienen su gafet, dice el director de mercados, en el centro histórico de Morelia. Ayer empezó la liga esta, creo que se llama de expansión. A ver, ahora nos aclara aquí Alfonso, que está con nosotros, Luis Alfonso, y que ayer justamente el equipo del Atlético Morelia pues empezó su participación, no le fue nada bien, empezó digamos con el pie izquierdo porque lo hizo además aquí de local en el Estadio Morelos, pero bueno, mejor le vamos a preguntar a Luis Alfonso Gómez, que es el que tiene la información completa. ¿Cómo estuvo ayer el partido ahí en el Estadio Morelos? Buen día, Poncho, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buen día, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, ayer Atlético Morelia se presentó en este clausura 2024 como local ante Mineros de Zacatecas y no le fue nada bien al conjunto michoacano. Cayó 2-1 en un partido donde en la primera mitad Mineros dominó las acciones y me parece incluso el 1-0 que se llevó al descanso le salió barato al conjunto de Atlético Morelia. Al minuto 32, Juan Blanco aprovechó un error de el cancerbero michoacano para poner el 1-0 en favor de Mineros, que dominó los primeros 45 minutos. Para la segunda parte, Atlético Morelia reaccionó apenas a los 2 minutos del complemento, anotó el gol del empate por conducto del paraguayo Gustavo Ramírez, y después iba a aparecer un penal que iba a terminar convirtiendo Mineros de Zacatecas por conducto de Brian Figueroa para de esta manera decretar el 2-1 definitivo. Un arranque poco convincente al que ha tenido Atlético Morelia en este clausura 2024 de la Liga de Expansión MX, suma un empate y una derrota, un solo punto. La verdad es que ayer la afición salió un poco molesta porque Atlético Morelia no logra enderezar el rumbo en este inicio de torneo, Carlos. Sí se llama de expansión, ¿verdad, Poncho? Así es, Liga de Expansión se llama. Y ayer se generó un ruido, me tocó ver ahí algunas publicaciones en redes sociales que cuestionaban si el partido había sido a puerta cerrada, pero no, ¿verdad? No, había muy poca gente en la tribuna de las puertas 6 y 7. La afición se concentró mayormente en la parte de Preferente Oriente, en las puertas 3 y 4, pero no, el partido no fue a puerta cerrada. Lo que sí, que fue una entrada muy pobre para lo que generalmente manejaba Atlético Morelia en este torneo, un horario un poco incómodo, domingo por la tarde, 6 de la tarde, y pues también los precios que manejó para este partido la directiva de Atlético Morelia no son tan accesibles, considerando que se trata de una liga de segunda división del fútbol mexicano y que desafortunadamente todavía no se sabe ni siquiera para cuándo podrá haber ascenso. Bueno, pues ahí lo que sucede con el Atlético Morelia, buen punto el que señala, sigue pues estas dudas enormes de qué va a pasar con el futuro del Atlético Morelia. Habían prometido ahí pues que lo iban a subir muy rápido, que era prácticamente cuestión de trámite. Si no mal recuerdo, la expectativa es que en este año estuvieran ya en primera división, o recuérdanos cuándo era el compromiso, Poncho. Así es, se supone que para este año tendría que Atlético Morelia obtener el ascenso, sin embargo, pues hay apenas un equipo certificado en esta categoría, entonces ni siquiera se puede abrir todavía el ascenso al máximo circuito, y ese equipo certificado no es Atlético Morelia, que ahí está el otro detalle. Se supone que van a meter los papeles en el mes de abril para tratar de buscar la certificación. Ahora sí, también se había dicho que Atlético Morelia iba a ser el primer equipo certificado, cosa que pues por supuesto no ha pasado. Bueno, y este es el tercer o cuarto año que está jugando segunda división. Tercer año. Bueno, 3 años ya, 3 oportunidades de certificarse y nada más no han podido. Está la promesa de hacerlo en abril de este año. Vamos a ver si ahora sí lo logran ante la opacidad que ha manejado la directiva y el gobierno en el tema del Atlético Morelia. Poncho, gracias por tu reporte. Que tengas excelente semana. Gracias, Carlos. Excelente día. Ahí tiene usted el reporte de Alfonso Gómez, lo que sucede con el Atlético Morelia, un equipo pues en la opacidad total, pero disfrutando en el marco de esa opacidad del apoyo gubernamental, el billete que le surte el gobierno de Michoacán, primero el de Silvano Aureoles y ahora sin empacho alguno el de Alfredo Ramírez Bedoya. Coincidieron ahí con este asunto, los dos gobiernos le dan dinero al Atlético Morelia en total opacidad. Ni siquiera le hemos pedido a diferentes instancias, al propio gobernador, el acuerdo que firmaron con el Atlético Morelia, el comodato, para ver cuáles son sus condiciones y qué lo han querido dar a conocer. Esto ya hace pues prácticamente 2 años que se le preguntó a Alfredo Ramírez en su mañanera, y estuvo nuestro compañero en aquellos días, Luis Manuel Baeza, y le preguntó, y dice, no hombre, se los pasamos, no tiene mayor empacho bueno, pues no lo han dado a conocer. Ya pasaron otra vez 2 años y cuidan y esconden y protegen ese convenio que firmaron para otorgarle en comodato el Estadio Morelos al Atlético Morelia. No se tiene bien a bien qué pasa, por ejemplo, con los conciertos. Se los regresa el Estadio Morelos
el Atlético Morelia les cobra una renta por usarlo, por tronar la cancha, por afectarla. Nada se sabe de ese acuerdo. Este gobierno, igual que el de Silvano Aureoles, una opacidad total con el Atlético Morelia, pese a que el Atlético Morelia no ha podido ni siquiera certificarse ante la federación, y esa certificación no se logra, entre otras cosas, que tiene que ver también con la infraestructura que oferte el estadio, las condiciones del equipo, pero sobre todo también el cómo está conformada la inversión, quiénes son los dueños, transparentar los nombres. Y bueno, hay ruido, hay dimes y diretes, hay chismes, que si los que empezaron ya no están, que se enojaron, que mejor dijeron que siempre no, que el que se queda a cargo del equipo, José Luis Higuera, es un abusivo y que siempre no quisieron estar con él. O sea, puro chisme, puro ruido, pero nada en concreto. Y este tipo, Higuera, fue uno de los que prometió cuando llegó este equipo a Morelia de nueva cuenta, cuando estaba ahí Carlos Herrera Tello como secretario de gobierno, que fue el mitotero principal de gobierno para el tema del Atlético Morelia, y no transparentaron nada, Los dos lo comprometieron. Hoy dice él, porque ahí trae sus spots en radio, y que son la nueva política, dice, ya se le olvidaron todas esas cosas a este personaje, Carlos Herrera, inaudito pues. Pero así está el asunto del Atlético Morelia, que hoy sin empacho alguno, pues Alfredo Ramírez le sigue dando dinero en medio de la opacidad, y siguen teniendo escondido el acuerdo con el que le dieron pues ahí en préstamo el Estadio Morelos, o con alguna ventaja, habrá que saberlo a detalle cuando se conozca el documento, al Atlético Morelia. ¿Qué le parece? Y para colmo de males, pues el equipo anda mal. Bueno, así están las cosas. Gracias como todos los días por hacerse presentes en este espacio informativo. Gerardo Méndez, buen día. Esperando tenga bonita semana. Las mentiras de López, vivir en su casa, no en Palacio, viajar en vuelos comerciales, no mentir, y él a diario lo hace, el pueblo lo protege y en cambio anda rodeado de escoltas. Los principales secretarios de la Marina y el de la Defensa para todos lados los lleva. ¿Y por qué las mañaneras las hace en los cuarteles y no en las oficinas de gobiernos que visita? ¿Acaso tiene miedo? Bueno, aquí deja estas contradicciones de López Obrador, Gerardo Méndez, y la pregunta de si acaso tiene miedo. Gracias, Gerardo, gracias por tu opinión. Juan Antonio Flores nos desea a todos buena semana. Juan Alba también nos dice que sea un excelente y bendecido inicio de semana. Gracias a los dos Juanes, muchas gracias. Aramis Sosa, buen día, Carlos, un reconocimiento público a la policía de Morelia, ya que ayer me encontraba con mi familia comiendo en un restaurante infantil cuando hubo una fuga de gas que obligó a todos los comensales a evacuar el lugar. Se hizo el llamado a la policía de Morelia y en menos de 5 minutos acudieron al lugar. También un llamado a las autoridades para que fortalezcan la supervisión de este tipo de comercios para validar que sus instalaciones de gas cumplan con la norma oficial, ya que usar gas en cilindros es muy peligroso si no se cuenta con los controles de seguridad. Excelente inicio de semana. Gracias, Aramis, y qué bueno que todo quedó en esta anécdota que se pudo solucionar rápido. Buena tarea la que les recuerdas ahí a las autoridades. Gracias. Juan Antonio Flores dice que si así estuvo la elección pasada, ¿cómo estará la de este año? Pues sí, esa es la pregunta, Juan Antonio. Terrible la elección pasada, con presencia de hombres armados, comprobado, pues llenando ahí las urnas con los votos que ellos marcaron. Una tragedia, en otros casos obligando a la gente a que votara por un partido en especial. Terrible. Ojalá que este año fuera diferente, pero hoy todo apunta a que habrá situaciones muy complicadas. Luis Esteves, buen inicio de semana, Carlos. Viene el actuar del IEM hasta el día de hoy, ojalá y sigan hasta el final en el proceso electoral. Gracias, Luis. Tere Vega, buen día. ¿A partir de qué hora será la movilización? Tengo entendido que la convocatoria está a las 9 de la mañana. Tere, déjame checar de nuevo el dato y lo confirmo. Juan José Juárez, buen día, Carlos, excelente inicio de semana para todos. Gracias, Juan José. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos, tengamos excelente semana con buena salud.
Aún no se concluyen los trabajos del distribuidor de salida a Salamanca y realmente ¿cuál será el costo total? Bueno, pues ahí deja la pregunta Melchor Ornelas. Dice, ¿cómo quedó además la cancelación del contrato inicial? Muchas preguntas y pocas respuestas. Pues son otros de los temas de este gobierno que llegaron, pues parece como a taponear, mi estimado Melchor. Apestan los dos distribuidores viales a corrupción, apestan. En el de Salamanca por lo menos cancelaron a la empresa inicial que venía incumpliendo, pero no cancelaron a las empresas que hicieron el de salida a Mil Cumbres, que también venían incumpliendo, que toda la vida incumplieron, que nunca terminaron a tiempo, que nunca fueron en tiempo, pero que los gobiernos de Silvano Aureoles y Alfredo Ramírez les fueron dando dinero como si todo fuera bien. Una opacidad total, como bien señalas, y pues dos obras que apestan a corrupción, dinero del gobierno federal, que parece ser por eso pues ninguno de los gobiernos estatales, ni el de Silvano ni el de Alfredo, se han querido meter, porque apesta a corrupción y es dinero federal. Así es que ¿quién se le pone a brinco a la federación? Marce Raya también nos dice, excelente fin de semana para todos, votemos por personajes, no votemos, dice, por personajes desmemoriados, no más Morena de fracaso, dice Marcela Raya. Pero es inicio de semana, Marce, apenas no fin, es inicio. Gracias por participar. Verónica Sacristán, buenos días. Saludos para todos, feliz inicio de semana y bendiciones. Igualmente, Verónica, muchas gracias. También tenemos por acá el saludo de Salvador Gutiérrez. Muchas gracias, Salvador, que nos comenta, déjeme encontrarlo aquí rápidamente. Salvador Gutiérrez dice, buen día Carlos, saludos a Postdata. Está visto que no ha sido eficiente la estrategia de abrazos y no balazos. Mi teoría es que no ha habido ninguna capacitación en los elementos policíacos y a la ciudadanía en general sobre cómo debemos abrazar. Por eso tanta violencia. Bueno, anda con humor, Salvador. Gracias, Salvador, que tengas un excelente día. Nos comparte aquí también, déjeme ver su nombre rapidísimo. Ya me lo había dejado por aquí. Fernando Rodríguez nos dice, Carlos, y hablando del Atlético Morelia, en el estadio desde hace años, los mismos que venden cerveza, refrescos carísimos y los de las carnitas que venden pellejos y caras. Les compras por necesidad de comer, pero es pésimo el servicio de bebidas y alimentos. Bueno, pues ahí también la opinión que nos deja Fernando. Gracias, Fernando. Déjenos ir a una breve pausa. Regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx.
Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Confirmarle nada más a quienes tienen la duda, la marcha está convocada, la concentración en Casa Michoacán a las 9 de la mañana para que tome usted previsiones. Le recuerdo que de ahí van a caminar a Pensiones Civiles del Estado, que está ubicada ahí por Calzada La Huerta, y de Calzada La Huerta, después de hacer ahí un mitin, van a continuar la marcha hasta el centro histórico de Morelia. Es así como la están anunciando, es así como está programada, para que usted lo tenga en cuenta. Y vámonos con la información del ámbito de la seguridad, lo que ha sucedido en las últimas horas en Michoacán. Así es que vamos con los compañeros de Red 113, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión en la ciudad de Morelia, y es que un vendedor de pollos asados fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Jardines de Sindurio, ubicada en la zona poniente de la ciudad. El móvil del homicidio hasta el momento es una incógnita, mismo que ocurrió sobre la avenida Madero Poniente, en la esquina con la calle Arboleda, justo a un costado de dicho negocio. La situación fue reportada al 911, al lugar acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso del comerciante. Él respondía al nombre de Uriel B., de 33 años de edad.
La zona fue acordonada. Posteriormente, los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de realizar las actuaciones respectivas. Por otro lado, al oriente de Michoacán, en Zitácuaro, dentro de la cajuela de un vehículo fueron localizados los cadáveres de 3 hombres, mismos que estaban envueltos en plásticos y amarrados con cinta adhesiva. Además, los homicidas dejaron junto a los cuerpos un narcomensaje. El triple homicidio fue reportado en las inmediaciones de una estación de gasolina en la colonia Emiliano Zapata, justo en el lugar conocido popularmente como La Fundición. Hasta el lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal, quienes hallaron un auto Dodge Stratus de color gris. Al revisarlo, confirmaron que en el área del portaequipaje estaban los 3 hombres asesinados. De las víctimas se ignora su identidad, todos ellos del sexo masculino. Presentaban diversos golpes e impactos de proyectil de arma de fuego de grueso calibre. En tanto, el mensaje que fue asegurado en el área no fue revelado su contenido. Únicamente se mencionó que versa sobre la pugna entre grupos delictivos antagónicos. Finalmente, en la región de Pátzcuaro, sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre frente a su esposa y después huyeron. El hecho tuvo lugar en la calle José Ortiz de Domínguez, de la colonia Joya de los Molinos. Fue reportado al 911. De acuerdo a la pareja de la hora Oxiso, fueron 2 individuos los que descendieron de un Nissan Suru de color blanco. Uno de ellos la amenazó y empujó, el otro se acercó a su esposo y le disparó. Luego de la agresión, los responsables escaparon. Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona para emprender las averiguaciones respectivas. Estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas excelente semana. Quedamos al pendiente, excelente inicio de semana para todos. Bueno, pues ahí lo que ha sucedido, complicado todavía el tema de la seguridad en Michoacán. Déjeme informarle finalmente que con la participación de 40 cocineras tradicionales se va a llevar a cabo la segunda edición de la Feria de la Enchilada en la tenencia de Tazícuaro, municipio de aquí de Morelia. Para que usted se vaya previniendo, va a ser del 1 al 4 de febrero, es decir, de jueves a domingo. Y le informo también que a finales de febrero Morelia contará con 36 nuevas cocineras tradicionales que se sumarán a las 45 que ya recibieron su certificación. Esto lo dio a conocer la secretaria de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón. Señaló que estas 36 mujeres y hombres concluirán con su capacitación de 300 horas, logrando de esta manera que el programa presentado por la administración municipal actual sea un éxito para los ciudadanos que han buscado preservar los platillos ancestrales de la capital michoacana. Expresó que gracias a la buena respuesta que ha tenido dicho programa, se buscará que en agosto pueda arrancar un